Hoy tenemos dos temas que nos van a ocupar todo este espacio. Vamos a hablar con nuestro compañero reportero, vamos a tratar de comprender y de informar con puntualidad lo que ocurrió este mediodía allá en Hidalgo, afuera de una propiedad de Martín Esparza. Vamos a hablar con Martín Esparza y hoy, esta noche, aquí con nosotros, Diego Fernández de Ceballos. Diego, gusto en verte y gusto en tenerte aquí. Gracias. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias a Dios. Se te ve, físicamente se te ve muy bien. Sí, afortunadamente, gracias a Dios estoy bien. ¿La salud bien? Sí. ¿Al 100? Pues al 100, para mi tiempo, al 100. ¿Qué pasa con los músculos, con los huesos, con las piernas? No quiero entrar en detalles que ya has dicho que no vas a manejar, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se da esa recuperación física, Diego, en un mes que se cumple hoy? Sinceramente, me siento bien, me siento tranquilo, con ganas de vivir, con ganas de ser útil. No me quejo de nada. No te quejas de nada. Diego, en el día que saliste en las entrevistas que diste con Joaquín López Dóriga aquí, con Carlos Marín y Marisa Iglesias, dijiste que te habían tratado con dignidad. Nosotros transmitimos aquí una fotografía tuya con el torso desnudo, te veías sometido, te veías totalmente dominado. Eso es lo que se veía, a juzgar por la imagen, y si quieres la podemos ver. Y yo me quedé, ahí está la imagen, decía, Diego dice que fue tratado con dignidad, Diego. Ahí está esa fotografía. Mira, una presión. Yo dije que me trataron con respeto. Con respeto. Pero que viví atrocidades. Y esa es la dualidad de mi secuestro. Porque yo soy un hombre que no miente. La verdad de las cosas es que lo que me tocó vivir, yo creo que no lo debe de padecer bajo ninguna circunstancia ningún ser humano. Atrocidades. Pero también debo de reconocer que el trato personal en los diálogos, en la comunicación que tuve con aquellas personas, siempre me guardaron respeto. Y además me proporcionaron medicinas que reclamaba mi salud. Y además me alimentaron de manera que no puedo olvidar que fue bien hecha esa comida y que fue una comida para un ser humano. Yo creo que en la vida, Ciro, hay que decir las cosas como son. Ese fue el trato, esa fue la dualidad. Por una parte, la brutalidad de un secuestro, la infamia, el atropello, el vulnerar derechos fundamentales de un ser humano, y por otro lado, el respeto y la discusión y el debate y el trato de... ¿Cómo puede haber respeto, Diego, cuando te tienen completamente sometido, cuando tienen la libertad de colocar lo que quieran de ti ante la opinión pública? ¿Dónde está el respeto, Diego, ahí? Esa es la parte que yo llamo la brutalidad, el atropello, la infamia y la cobardía. Eso no implica respeto, pero ¿por qué no voy a poder decir que estas personas en el diálogo nunca me ofendieron, nunca me proyectaron con una injuria, nunca me dieron un golpe, y me dieron de comer, y me dieron medicinas? Hay que decirlo, pero distinguiendo un comportamiento del otro, y en esa dualidad se fueron 7 meses y fracción. Tuvimos oportunidad de conocer una carta, o ellos hicieron pública más bien una carta que tú le enviaste a tu hijo Diego. También ellos tenían esa facultad, esa discrecionalidad de colocar lo que quisieran en los medios de comunicación, y en esa carta tú exigías, casi le reclamabas a tu hijo que terminara con la negociación, con el acuerdo, con lo que fuera, porque textual, y lo estamos viendo, le dices, tú no sabes lo que es esto es el infierno. ¿Es una carta de Diego Fernández Ceballos o es una carta que te forzaron a escribir, Diego? Mira, yo lo que firmo lo asumo como mío, si no dejaría de ser un hombre cabal. Estabas secuestrado y estabas sometido, Diego. Momento. Lo que yo firmo lo asumo como mío. Si me preguntas la historia de esa carta, también te digo la verdad. Fue discutida, fue confrontada y fue negociada. Partes de esa carta salían de mí, partes eran negociadas para que yo lo pusiera,
pero al ponerlo lo asumo como mío. No todo fue exclusivamente mi pensamiento, mi deseo, mi convicción de mandarle ese texto a mi hijo. Pero un secuestrado tiene que luchar por su vida y por su libertad. Naturalmente, sin perder la dignidad y sin perder el decoro. Pero fue negociación, esa y otras cartas, en donde se pudo coincidir en lo que ahí aparece. No hay, lo asumo como mío. ¿No hay una palabra entonces de esas cartas que hoy desmintieras? No. ¿La podemos tomar como un testimonio válido de que lo que está publicado y difundimos a través de esa carta es lo que Diego Fernández Ceballos Sí, claro. quiso o tuvo que decir en ese momento? Así, que quise y tuve que decir, pero lo dije y lo hago mío. El infierno, Diego. El infierno que ahí se vive, así fue. El reclamo que yo hice a mis hijos de que hicieran, a mi mujer y a mis hijos, que hicieran todo lo posible por rescatarme, también. Todo lo que allí digo, lo sostengo. ¿Fue la primera carta, Diego? No sé, porque yo escribí muchas cartas que finalmente, por motivos que desconozco, nunca llegaron. No sé si fue la primera o la número 30. Pero escribiste muchas de esas cartas. Y cómo, perdón, e insisto, no quiero entrar y no quiero estar ahí presionando con lo que tú has dicho, que los detalles de tu secuestro, pero ¿cómo se escribe una carta así? ¿Con la mano? Sí, bueno, pero estás vendado, Sí, te quitan las vendas, sí, claro, y claro. la gente que se para atrás, ¿qué No, hace? sencillamente tú Sí. estás volteando para otra parte y ellos están atrás de ti. Y ya. Sí. No Así hay es pistolas, sencillo. no hay armas, no hay No, nada. jamás, jamás. Pero además déjame decirte otra cosa. Mira, creo que le debe de importar mucho a la sociedad que una persona que ha vivido lo que yo viví no olvide algo que es fundamental. En el secuestro, el primer secuestrado es el que está ahí detenido. Pero también está la familia, también están los amigos, también están las autoridades, también están los medios de comunicación, también está la sociedad secuestrada y también están secuestrados los propios secuestradores. Todo mundo vive allí un infierno de locura y todo lo que ahí se ve es producto de esa locura y de esa confrontación. Que vuelvo a ser- Ellos no están en el cielo, ellos no están en la gloria, ellos traen también sus demonios. Ellos están con todas las ventajas, Diego. Ellos Sí están con y las no. armas, están con el control del espacio, del tiempo, de la circunstancia. De ahí la pregunta, ¿cómo se escribe una carta? Más allá de que se escribe con la mano, veíamos, ellos están en pleno control, Diego. No es cierto. Queda algo de ti. Están controlando tu cuerpo, tu libertad física, pero tu espíritu no lo pueden controlar al 100%. Y no lo digo por considerarme un hombre con una fuerza superior a la de cualquier otro, pero la fuerza que yo ahí tuve, el valor, la dignidad, el arrojo y la confrontación que permanentemente tuve con ellos, es el producto de una serie de reflexiones y de vivencias que yo recibía naturalmente de fuera. Por Dios, por la Virgen, por mi mujer, por el amor a esa mujer y a esos hijos, por el amor a mis amigos y por el amor a México. Y desde luego, por mi dignidad personal. No es cierto que en todos los secuestros te secuestren todo. Te privan el cuerpo, te privan de una libertad, pero tu espíritu sigue siendo tan tuyo como lo puedas tener. Diego, parte de la negociación o de lo que acordaron para el rescate, de las condiciones del rescate, fue que tú salieras de este secuestro con un discurso en defensa de los pobres, en contra de la injusticia. ¿Fue parte del acuerdo? Fue parte... Perdón que te haga esa No. pregunta, pero ha llamado mucho la atención. Primero- Te dijeron, va a tener que salir usted y va a tener que manejar X lapso, meses, semanas, este discurso. Mira, Ciro, en primer lugar tú estás... Déjame nada más, ¿te lo exigieron así o no? ¿Fue parte del acuerdo? Déjame responderte. Sí. Primero, tú estás en tu derecho de preguntarme lo que tú quieras. Y yo en el derecho de contestarte lo que yo considere. Pero la respuesta es muy sencilla. Sí fue parte de un acuerdo en donde yo asumiría, de acuerdo a mis propias convicciones, una lucha por valores fundamentales para este país, como puede ser la lucha contra la pobreza, la lucha contra la corrupción,
pero también la lucha contra la impunidad. Y eso también se puede y se debe de negociar en un secuestro. No veo que sea algo ominoso. No es que ellos me impongan otros valores, otros principios u otros compromisos por México. Sencillamente de discutir lo que allí se quiera discutir entre ellos, porque parte eran los dineros, pero parte también había una cuestión ideológica. ¿Con qué grado de sinceridad en su mente o en sus corazones? No me interesa. Pero si ellos ahí hubieran sostenido que Dios existe, yo coincidiría que Dios existe. Y no hay problema, aunque sean secuestradores. Diego, ¿cuál cuestión ideológica? Puede ser una gran cortina de humo. El presidente Calderón, lo sabes muy bien, al día siguiente que saliste a los medios dijeron, no vengan con cuestiones ideológicas. Alguien, una persona, un grupo que priva de su libertad durante más de 7 meses a otros, que no venga a decirnos que atrás hay una lucha ideológica. Son criminales, Diego. Ciro, yo no tengo la menor duda de que son criminales y que son criminales de altísima peligrosidad. Pero si ellos hablan de millones de pobres, no los están inventando, también existen. Y si ellos hablan de la necesidad de acabar con injusticias sociales de gran brutalidad, pues tienen derecho a decirlo. Si hay o no sinceridad, viene a ser secundario. Eso no es lo fundamental para mí. Lo importante es que yo distingo la criminalidad, la cobardía, la atrocidad, el atropello de que fui objeto, y otra cosa es de que no pueda yo coincidir con ellos, de que todos los mexicanos, como aquí digo, sí, ahora vamos a leer un mensaje de hoy. Estamos obligados a luchar contra ese flagelo social que existe, para desgracia de México. Es con tu convicción entonces que absoluta, lo estás diciendo. Pero además te digo otra cosa, sí. No es novedad. Bueno. No es novedad. Tampoco salías hablando de los pobres todos los días, Diego, antes del secuestro. No lo hacías. Tampoco hoy estoy hablando de los pobres todos los días. Y de la injusticia social no era tu discurso. Tú estabas en las instituciones. Perdón, te lo pregunto, Diego, preguntas porque lo hemos visto en tus entrevistas. No hablaba todos los días de los pobres, pero tampoco lo hago hoy. Pero el compromiso que yo he tenido toda mi vida contra esa injusticia, la puedo demostrar de 1000 maneras. Y te podría poner muchísimos ejemplos como legislador y como político. ¿Por qué en este país hoy en día un campesino puede tener la misma superficie en un ejido a su nombre y con su libertad como lo que puedo tener yo como pequeño propietario por reformas que yo promoví? Pero no tengo por qué estar anunciando todo lo que yo he hecho en favor de los pobres. ¿Por qué se ha dicho hace poco tiempo que acabo de ganar un asunto de miles de millones en favor de unos campesinos de Tamaulipas? ¿Y por qué eso no se abona a mi cuenta? ¿Porque no soy un demagogo populista? ¿Porque yo no traigo una lucha de nosotros los pobres y ustedes los ricos como Pepe el Toro con Pedro Infante? Esas son payasadas. Cuando uno lucha contra la pobreza, no tiene por qué tomar a los pobres como botín político, como lo hacen muchos sinvergüenzas. Diego, y además... Pero mi compromiso contra los pobres no ha sido equívoco. De acuerdo. Diego, además de la parte económica del secuestro, de quitarte tu ingreso, de quitarte el dinero que has hecho en tu carrera, ¿qué te reclamaban? ¿Te reclamaban ser rico? ¿Te reclamaban ser exitoso? ¿Te reclamaban ser del PAN? ¿Te reclamaban estar en contra del fraude del 2006? ¿Qué te reclamaban? ¿Qué te echaban en cara? Todo eso. Lo mismo que dice López Obrador. Si tú tomas el... Sí, perdóname. Pues si me estás preguntando qué me dijeron, creo que una síntesis que corresponde a la verdad. No hay más que ver sus publicados. Los publicados que sacan contra mí es la repetición en calca de lo que viene diciendo el PRD con López Obrador y el Tibiri Tábara y Batres y todos estos. Es el mismo discurso, pues. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te lo repita todo? Sería perder el tiempo. Exactamente lo mismo que dicen ellos. Con una adición, que tenía yo una mina de diamantes en Brasil y después se aclaró que no. Eso decían. Bueno, y Diego, también lo dijimos aquí, yo lo escribí hablando de López Obrador. A mí me sorprendió mucho por la información que conocemos, ojalá nos aclares este punto. Dijimos, Diego Fernández Ceballos, el político, el ex candidato a la presidencia, el legislador de tantos años, el coordinador del Senado y sobre todo en este caso el abogado, el litigante, el penalista famoso,
en su secuestro mandó a volar las instituciones. Según entendimos, y bueno, y hubo un comunicado muy pulcro, muy cuidadoso, no recuerdo si firmado por Antonio Lozano, tu compañero, o por tu hijo Diego, en el que decía: pedimos a los medios que se hagan, por favor, que respeten la situación, y a la PGR que no intervenga. Diego Fernández Ceballos, el político y el litigante, mandando a volar a las instituciones, Diego, mandando a volar a la PGR. Mira, Ciro. Es una gran contradicción, Diego. Estás muy provocador. Bueno. No. Pero te lo voy a contestar Sí. como lo escribí hoy, antes de estar en tu programa. También agradecemos a las autoridades federales y del estado de Querétaro que, sin faltar a los deberes que les impone la ley, respetaron a mi familia en su lucha por mi libertad. ¿Qué quiere decir ¿Qué esto? quiere decir? Que no mandé jamás al diablo a las instituciones, sino que yo quería que las intervenciones que pudiera tener cualquier tipo de autoridad, local o federal, no fuera a interferir en el esfuerzo sobrehumano y amoroso que mi mujer y mis hijos y mi familia, toda, incluidos mis amigos en esa familia, estaban haciendo por mi libertad. Tú sabes que muchas veces un secuestrado es ejecutado porque las autoridades irrumpen en la persecución irresponsablemente. Yo nunca le dije a ninguna autoridad que no hiciera nada. Que se fuera al diablo. Jamás. Lo que yo les decía y lo que mi familia reclamaba, y creo con derecho, es que dejaran que el curso de cualquier negociación no se interrumpiera con una interferencia impropia. Pero por supuesto que si la autoridad hubiera podido rescatarme a sangre y fuego, pues lo hubieran hecho. Lo que sucede es que también tenemos que decirlo, y para desgracia de México, que es muy difícil poner toda la confianza en las autoridades que trabajan esta materia cuando sabemos de las infiltraciones que hay del crimen organizado y de los propios secuestradores en distintas esferas del ámbito policíaco y de la investigación y de las instituciones. ¿Qué fue? Eres muy generoso con las instituciones, entonces, Diego. Pues soy muy agradecido. También agradecemos a las autoridades federales y del Estado de Querétaro que, sin faltar a los deberes que les impone la ley, respetaron a mi familia en su lucha por mi libertad. Pero 7 meses y no dieron contigo, Diego. Tuviste que pagar un rescate y, por fortuna, Diego, los secuestradores cumplieron. Sí, señor. Y te entregaron con vida. Fue una negociación, hasta donde tenemos entendido, de particulares. Pues esto que te parece poco. No me parece poco, al revés, me parece muy generoso. Pero generoso de mí para las hacia la autoridad, sí. No, por eso. Eso que te parece que no debería yo de reconocer, ¿cuántos quisieran reconocer hoy en la autoridad que permitiendo, que aceptando que la familia interviniera para una negociación, les pudiera haber entregado al hijo, al hermano, al esposo? ¿Qué pasa con 50 que están todavía hoy desaparecidos? ¿Qué pasa con otros que están hoy secuestrados? ¿Qué más quisieran que poder llegar al resultado que hasta hoy se puede decir de mi caso? Ciro, yo creo que hay que ver las cosas en su contexto general, con apego a la verdad y sobre todo agradeciendo a Dios y a la vida que todavía se pueda hablar conmigo en tu programa. Muchos quisieran estar aquí hablando de su secuestro y ya han sido asesinados. Y muchos hoy están desaparecidos y muchos hoy están en lugares parecidos al mío. Yo quiero ser positivo, vivir para adelante, no negar lo que sucedió, reconocer y reiterar que las autoridades tienen una tarea pendiente en este y en muchos otros casos, iguales de graves que el mío, porque el mío no se debe de privilegiar, pero tampoco me puedo hacer la víctima o vivir de mi secuestro y lucrar con lo que a mí me pasó. Me da muchísimo gusto, Diego, porque estamos teniendo una entrevista como las que teníamos en el 96, en el 98, en el 2000, en el 2005. Me da mucho gusto estar hablando con Diego Fernández Ceballos, con el Diego Fernández Ceballos, con el que siempre hemos hablado en este tono. ¿Estás litigando ya, Diego? ¿Te incorporaste ya a la actividad profesional? No, pues ¿cómo lo voy a dejar con los compromisos que tengo? Si tengo que pagar
¿Mucho dinero? Mucho dinero. Mucho dinero. Y ya estás en tu despacho, ya estás trabajando. ¿Qué quieres que haga? Ni modo que me esté lamiendo las heridas. Yo hacía una pregunta. No, nada, tengo más. que trabajar. Sí. Lo que me quede de vida va a ser de trabajo, tanto en lo profesional como en lo político. ¿Cuándo vas a ir al Consejo Político del PAN? Pues cuando haya. Pero cuando hay. Luego te aviso. Luego me avisas. ¿Vas a estar en el próximo consejo? ¿Vas a estar? Espero estar. ¿De qué depende? Eres Pues, consejero, si hay consejo, ahí vas a estar. Pues soy consejero, si la vida me lo permite, ahí estaré. Te agradecemos. Qué gusto verte. No, te agradecemos. Diego, ¿me permites nada más leer contigo Sí. el último párrafo de tu comunicado de hoy? Porque siento, y mira que lo leí 2 o 3 veces, que se puede prestar una ambigüedad. Lo leemos, Diego, antes de terminar. Claro. Es el párrafo final. Dice, consideramos oportuno insistir en el deber de luchar unidos todos los mexicanos, independientemente de ideologías, en contra de la violencia en sus diversas expresiones. Y que el combate al crimen organizado, al secuestro y a otros delitos graves no debe llevar a los órganos del Estado a dejar impunes las conductas que en el ámbito privado o desde el poder público generen o propicien graves daños a la sociedad y nieguen el futuro a millones de seres humanos. Ello sin que la persecución contra los que así actúan implique seguir soportando las acusaciones sin pruebas, las mentiras sin límites y la intolerancia en agravio de quienes piensan diferente, todo lo cual enturbia y asfixia la vida de México. ¿Quién es el sujeto de esa frase tan dura, Diego? ¿Quién es el sujeto? ¿Es la autoridad? ¿Son los ciudadanos? ¿Quién es? Finalmente somos todos, y por eso comienzo diciendo que el deber es de todos nosotros de luchar en contra de todos esos males que afectan a México, pero que de ninguna manera se nos puede olvidar que hay comportamientos privados y en ocasiones públicos que agravian profundamente a la sociedad y que son generadores de una desgracia colectiva y que cierran el futuro para muchísimos seres humanos. Por ejemplo, un fraude electoral es de gravísimas consecuencias para la vida de México. Por ejemplo, una operación de particulares. Perdón que te interrumpa, ¿sabes cómo te van a revertir esa frase los que te están viendo? ¿Me permites que termine? Sí, adelante, sí. ¿Qué pasa cuando entre particulares se adoptan decisiones para que en una mañana salgan miles de millones de dólares del país y a veces en complacencia con algunas autoridades? Cuando sale una cantidad inmensa de dinero de México para otros fines, se está acabando y frustrando el futuro de millones de seres humanos. También esas conductas deben de ser perseguidas, pero también digo que la persecución de esos comportamientos no deben de seguir soportando de ninguna manera las acusaciones sin pruebas, las mentiras sin límites y la intolerancia en agravio de quienes piensan diferentes. ¿Por qué? Porque todo eso enturbia y asfixia la vida de México. Que cuando alguien haga una imputación en contra de otro, aporte las pruebas. Porque hay un principio jurídico que lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. Pero lo que no se vale es que, por ejemplo, haya periodistas o políticos que acusan a otro de lo que les viene en gana y no sienten el más mínimo deber. Como fue tu caso, Diego. Que no sienten el más mínimo deber de aportar una prueba. Eso no se vale, Ciro. Es lo que dice este texto. No se vale, pero se hace. En tu caso, tú has estado hablando de periodistas que a partir de fuentes oficiales. Sí. Pero, ¿qué periodistas? No nos dices quiénes fueron. Nosotros sabemos quiénes fueron. ¿Te gusta Proceso? ¿Te gusta La Jornada? ¿Te gustan algunos periodistas del Universal? No traigo la lista de todos, porque además yo no vivo de agravios. No traigo rencor ni resentimiento contra nadie, pero no hay más que tomar esos pasquines para darte cuenta de la impudicia, de la cobardía, del atraco que cometen con una de las más nobles profesiones que puede tener un ser humano, como el periodismo. Te puedo decir, mirando a las cámaras, que para mí hay 3 actividades, 3 profesiones y 3 vocaciones del más alto nivel en todos los órdenes: el sacerdocio, la milicia y el periodismo. Pero cuidado con qué tipo de sacerdocio estemos hablando, o de qué tipo de militares, o de qué tipo de periodistas. Gracias. El jefe Diego
está de regreso, sin duda. Diego, gracias por estar con nosotros. Como y siempre. qué gusto tenerte y tenerte de regreso en la actividad y tenerte con esa vehemencia. Gracias. El litigante, y nos dice el político, está de regreso. Te vamos a ver en el Consejo Político del PAN, cuando sea, cuando haya. Gracias por acompañarnos. Gracias Diego a todos. Fernández de Gracias. Ceballos, muchas gracias.